Shalom, shalom, queridos siervos y corderos y hermanos inmersos en Yahshua. Y si les toca escuchar este mensaje en Shabbat, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom tengan todos si les toca escuchar este mensaje en un día de reposo, queridos corderitos, uno de esos días séptimos semanales que el Padre nos manda a descansar, pero nos manda también a depurar, queridos siervos. Y todos estamos contaminados, por supuesto, con mayor o menor grado de contaminación, pero nadie diga de sí mismo que está puro, no. Nadie diga ya haberlo alcanzado, ¿ves? Porque todos estamos en proceso de. Y claro, pues a los más hábiles y capacitados, pues son los que Yahweh pone entonces a ayudar a los menos, queridos. Pues no va a ser al revés. Pero por aquí, por los medios estos donde nadie son anónimos, que cualquiera escribe cualquier cosa, dice cualquier cosa, difama, insulta a cualquier persona, le pone palabras en la boca que no ha dicho. Todo se permite, parece, ¿verdad? Pero Yahshua no permite todo. Todo te puede ser lícito o te puede ser permitido, pero no todo es lícito. Así que tengan cuidado, queridos ciegos. Bueno, vamos a hablar aquí precisamente de contaminaciones y de depurar. Y mi primer nombre es Rafael, queridos corderitos. Y mi segundo nombre es con pocos pelos en la lengua. Porque sin pelos en la lengua quisiera ser yo, pero no lo soy. Ese era Yahshua. Yahshua. Pónganse Yahshua así que era sin pelos en la lengua, queridos, porque decía las cosas como eran. Tanto las buenas como las no tan buenas y las malas, ¿saben? Y nosotros estamos escalando en conocimiento de Él hasta llegar a ser como Él. Así que no vengan algunos a decir que no podemos ser como Yahshua, que si Yahshua hizo lo que hizo porque era Yahshua, como por ejemplo que Yahshua le decía la verdad en la cara a los fariseos y que nosotros no podemos, porque no somos Yahshua. No eres Yahshua porque no lo estás haciendo. Tienes que ser como Yahshua Él dice que tenemos que llegar a ser como Él, y sí. No podemos llegar a un camino, no podemos llegar a una meta corriendo en dirección opuesta a donde vamos. No podemos ser como Yahshua haciendo diferente y no queriendo imitarlo a Él y haciendo lo contrario a lo que Él hacía, queridos. O sea que tenemos que también hacer lo mismo que Él hacía. Si Él denuncia, tenemos que tener su mismo pensar y sentir, porque si no, es que no somos del mismo espíritu. Y eso ya es mucho decir, se supone que somos todos del mismo espíritu. Entonces, si no somos del mismo sentir y pensar, somos de otro espíritu, ya fuimos seducidos y arrastrados por espíritus engañadores. Entonces hay que depurar más todavía. Esa persona que no quiere ser como Yahshua, que dice que para Yahshua eso y para mí otra cosa, tiene que depurar de ese mal espíritu, queridos siervos. Pero nosotros sí decimos las cosas, y antes pues yo las decía un poco más calladito y calmadito. Pero en estos últimos años hemos estado aumentando pues la energía con la que se da el mensaje, porque miren, las ovejitas están primero, ustedes están primero, y ustedes que son del cuerpo, porque por algo están oyendo este mensaje que está dirigido a las ovejitas de Yahshua, tienen que depurar o tienen que salir de Babilonia, si es que no han salido, y no queda mucho tiempo. Por eso les tenemos que dar un mensaje contundente, queridos siervos. Bueno, entonces mucha gente habla lo que no es. Cuando van a hablar acerca de salir de Babilonia, de depurar, lamentablemente hacen más daño que bien con las posturas y consejos y correcciones que hacen, queridos corderos. Son unas correcciones que el que las sigue se va de pique. Vamos a hablar Torah. Bueno, y aquí tengo voy a leer porque tengo muchos textos que quiero mencionarles y no quiero que se me olvide ninguno. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad acerca de contaminación, venga de quien venga. Es mala, venga de judíos, venga de romanos, venga de quien venga, queridos.
Y se ven las sectas judío-rabínicas todas como esa parte de la sinagoguidad de la Gran Babilonia, y la iglesiandad toda, incluyendo la madre de todas esas iglesias protestantes, porque las protestantes hijitas rameras salieron de la madre ramera grande, ¿o no? Entonces, y ella tiene base en Roma, dice la Escritura, y tenemos que salir, porque si dice salir de ella, pueblo mío, salir de Babilonia, no va a ser de la antigua Babilonia, que ya no existe hace miles de años. Es de la actual, de la grande, de la que tiene engañado al mundo entero, de la que hay que salir, y tiene sede en Roma. Entonces algo nos está diciendo Yahshua y el Espíritu a nosotros: averigüen de dónde es que tienen que salir. Y la Escritura nos lo aclara, nos lo dice muy claritito si juntamos las piezas que nos da Yahweh en su rompecabezas, la Torah, y armamos el rompecabezas doctrinal. Ya les hemos hablado acerca de cómo estudiar Torah, ¿verdad? Cómo formar la sana doctrina. No es botando piezas que no encajen, obligándolas a encajar con un martillo unas con otras, queridos corderitos. Bueno, la Iglesia Católica, lo primero es de todo, porque se oye cuánta barbaridad hay por ahí. Y miren, el fin no justifica los medios, queridos corderitos. ¿Saben? Hace más daño, mejor digan la verdad, a estar inventándose cosas para convencer a personas con mentiras, que luego esas personas cuando busquen se van a dar cuenta que les mintieron y no los van a haber convencido nada, se regresan. Lo que hacen es que hacen que se regresen a la iglesia de la Gran Ramera. Díganle la verdad, la Iglesia Católica no la fundó Constantino en el año 33, como están ya diciendo, esto es una moda ahora. No sé quién, qué payasito lo dijo, pero la gente que no sabe lo están repitiendo como si fuera una postura efectiva para probar lo falso que es el papado. Y eso no es así, así no se enseña, no se enseña con mentiras, queridos colegas. Miren, la Iglesia Católica no la fundó Constantino, el emperador romano, del año 33. Por favor, esas personas que dicen esas cosas no hablan conforme a la verdad y no conocen historia y recurren a mentiras para demoler lo falso y hacen muy mal, queridos ciegos. Así no se enseña, como les dijimos ya, con mentiras no se enseña. Basta ir a la verdad y referirse a la historia, porque la historia prueba. Y la Torah dice, te apunta dónde tú tienes que ir a la historia para ver lo que se predijo ahí, lo que se profetizó, cumplido ya. Constantino no existió sino hasta el tercer siglo, queridos corderos. Constantino no vivió en el primer siglo, no pudo haber fundado la Iglesia Católica en el año 33. Esas personas están tratando de demoler lo falso con lo verdadero, porque lo que se fundó en el año 33 fue la verdadera eclesía. El verdadero pueblo, el pueblo del pacto santo, el pueblo, y es el último, el segundo, el pacto nuevo, no hay más pacto después de este, métanse en este, ya no hay tercer pacto ni cosa que se parezca, queridos siervos. Si tienen pacto con yo no sé qué entidad eclesiástica, rompan ese pacto y métanse en los del pacto santo. Sigan al amo Yahshua, no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos, queridos siervos. Bueno, Constantino nació y vivió mucho después del año 33, cuando bajó el Espíritu sobre los que estaban allí reunidos en el aposento alto aquel día de Shavuot o Pentecostés. Ahí nació la verdadera. Distingan entre lo verdadero y lo falso. No es lo mismo lo verdadero y lo falso. Ay, queridos siervos. Algunos de ustedes lo hacen y me escriben, yo siempre había pensado igual que usted, Pastor Rafael. O díganme hermano Rafael, Rafael y con minúscula. No me importa, queridos. Si me dicen hermano Rafael, me gusta más. Me gusta que me digan así, hermanito Rafael. Eso sí me gusta, porque me hace a mi hermano de ustedes. Pues miren, queridos siervos, los edictos de Roma, los edictos de Constantino, no tuvieron efecto sino hasta el año 350, o qué sé yo, que era del tercer siglo ya. Del primer milenio, hace el tercer siglo. Ahí empezó a formarse, ahí empezaron a dar forma
Esos edictos a lo que hoy se llama o se conoce como la Iglesia de Roma, que llegó a ser católica o mundial. Esa fue la primera religión. Oigan, ya existía la Gran Babilonia. Ya existía Babilonia con sus engaños de las creencias egipcias y asirias y sumerias y acadias y de Babilonia y de la antigua Babilonia, de todo desde el diluvio. Existía eso. La mezcolanza, lo de Nimrod, todo estaba mezclado. Y de hecho Babel empezó con Nimrod otra vez. Y eso llegó a ser el imperio que luego fue pasado de nación a nación. Y son las bestias que describimos en Daniel, y son el cuernito pequeño o el gobierno religioso que se llama la Gran Babilonia, de la que se habla en la Escritura, de donde hay que salir, querido siervo. Porque de una nación, de un lugar geográfico, tú puedes salir, te vas a pie, agarras un avión y te vas. Pero de la Gran Babilonia es un sitio espiritual. Es un lugar espiritual y tienes que romper espiritualmente con ellos. Te puedes quedar en donde tú estás, pero tienes que romper con ese pacto, con esos espíritus que tú tienes pacto. Y todos venimos no de la verdadera asamblea ni de la verdadera quejilá del pacto santo. Cuando somos llamados venimos de Gran Babilonia. No presuman unos, yo nunca estuve ahí, yo nunca. Mira, de una manera u otra tú venías de algún sitio de la Gran Babilonia. Y tú no eres mejor que Pablo el apóstol, ni yo tampoco, como para decir que no tienes contaminación y que eres mejor maestro que nadie. Mejor maestro es Pablo que tú y que yo, que digamos que no tenemos contaminación. A veces se necesita tenerla y salir de ella para saber lo que es y cómo enseñar a otros a salir. Queridos siervos, vamos a medirnos, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica no comenzó en el año 33. Punto. Imposible. Punto. Constantino no vivió, no hizo ningún decreto, ningún concilio en el año 33, porque él no vino a existir hasta el siglo III. Y no en el siglo I, queridos codritos. En el siglo III se empezaron a dar forma a las liturgias y a los dogmas que luego adoptaría la Iglesia Católica y obligaría a todo el imperio a aceptarlo. Fue la primera religión basada en la Torá y en la creencia que el Creador tiene un hijo. La primera entidad falsa e impostora basada en ese hecho verídico, porque es un hecho verídico y comprobable que el Padre Creador Yahweh Elohim tuvo un hijo y que vino aquí, se materializó, se incorporó, nació como hombre, se encarnó como ser humano y vino a salvar, queridos colegas. Y la Iglesia de Roma, esa Iglesia Católica, tomó eso y lo dijo Yahshua: tan pronto como yo me vaya vendrán impostores, vendrán. ¿Y quién fue el primero que vino? Un Simón el mago. Les vamos a hablar de ese Simón, querido siervo, porque él fue instrumental en la fundación de la Iglesia de Roma, que atravesó muchos problemas y dificultades en el primer siglo, porque el Imperio Romano gobernaba sobre todo el mundo de aquel tiempo y sobre Judea, donde se estableció la verdadera iglesia o quejilá, que no es gran babilónica ni es de la iglesia romana. Está basada en la Torah estrictamente, queridos codritos. Pero aparecieron, como Yahshua aseguró, porque Yahshua nunca miente, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, predicando en su nombre. Y hoy han ido incrementando el número, han ido aumentando en cantidad de falsos profetas y de números y de pastores y de hermanos y de obispos y de cuanta cosa hay, todos falsos. Han ido aumentando a través de las generaciones, porque esta mujer ha ido creciendo, la Gran Babilonia, la ramera ha ido creciendo y tiene unos tentáculos y quiere abarcar el mundo y quiere conquistar el mundo y
adueñarse de todo creyente y de todo ser humano y contaminar sus espíritus con esos espíritus de hechizo y de fornicación y de asesinato que ella tiene. Entonces, pues esa iglesia, esa mujer falsa que predica que efectivamente Yahshua es el hijo de Yahweh, aunque le ponga el nombre que le ponga, dicen Jesús, el Cristo, yo no sé, no importa cómo. Aparte tiene otras religiones que también tienen como base la Torá, pero estas son relativamente nuevas, digamos de 2-3 mil años para acá, porque la Gran Babilonia, la Babilonia es antes de la Torá y antes de Cristo, antes de Mashiach, antes de Yahshua, existía. Y por ejemplo, el Islam pertenece a ella, es parte de la Gran Babilonia, las religiones hindú, orientales, todas esas, las de Egipto, las de los asirios, las de todos los Yafetín, los hijos de Yafet tenían religiones, los de Ham, todos están ahí metidos en ese cúmulo de religiones falsas que te ofrece la que tú quieras al gusto tuyo. Tú escoges la que tú quieras. Y la gente no se da cuenta que todas son falsas y se creen que no está entre ellas, es verdadera, es cierta. Estas son las falsas. Si es de la Gran Ramera, todas son falsas, todas. Averigua primero qué es la Gran Ramera y quiénes son los únicos que no son de la Gran Ramera. La que es la genuina, la que está en Mashiach, la que sigue los mandamientos, sigue al Cordero, sigue todo lo que se supone que está ahí escrito, que vivamos por eso. Pero se supone que vivamos por la palabra de Yahweh, por toda palabra que sale de su boca, querido siervo. Pues y esa mujer pues creció y ha seguido creciendo, miren del tamaño que está. Creció como mujer ramera y llegó a ser fuerte y dominante en extremo. Tanto así que se alía con gobernantes para no ser perseguida cuando hay horas de prueba o de dificultad. Cuando hay persecución religiosa se amolda, se refrena, pacta con ellos. Bueno, pues permíteme existir y ser la religión de tu país y de este mundo, si yo vamos a llegar a un acuerdo. Y eso no se puede. La quejilá de Yahshua, el pueblo de Yahweh nos hace acuerdos con ningún gentil. Él no quiere que hagamos acuerdos ni con naciones, menos con entidades espirituales y con Baales. Fíjense ustedes. Bueno, ya dijimos. Ellos dicen, queridos siervos, que la fundó el apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Pedro, me corrijo. Los católicos se enseñan unos a otros, y ustedes lo saben, aunque no sean católicos, pero lo han oído decir. No tienen que ser católicos para haber oído eso. Ahora lo pueden haber oído, no tienen que haberlo creído. Porque ¿cuál es el problema con oír que estos dicen tal cosa que es falsa? Que la sigan diciendo después que tú no la asimiles, después que tú no la adoptes, está todo bien. El problema es asimilar las cosas falsas, queridos siervos. Pero nosotros vivimos por lo verdadero, por lo puro y por lo noble y por lo bueno. Tampoco somos así de estos fanáticos que hay que estar buscando, como vemos por estos grupos de Facebook y de Internet, buscando todo lo falso y todo lo que dice aquel que contraría y todo el que la opinión del otro. ¿Qué? Eso no es manera de aprender. Están perdiendo su tiempo valioso, queridos siervos. Bueno, pues no la fundó el apóstol Simón Pedro, pues como ya habíamos dicho, Pedro nunca existió hasta el 3er siglo ni fue apóstata. La iglesia de Roma fue con Mashiach, el impostor Mashiach, que abolió la ley y que cambió la fiesta y que cambió días y el de reposo. No vino a existir, empezar a existir, sino hasta el siglo III. Pedro ya estaba en el quinto, querido Coito. Pedro ya estaba en el Sheol, en el seno de Abraham. Entonces, Pedro nunca existió hasta ese 3er siglo, cuando se formó, se gelatinizó la iglesia católica, la iglesia de Roma. Ni Pedro fue el que cambió las reglas para la Pascua. O sea, estamos diciendo lo que ellos alegan, los católicos, que Pedro hizo todo esto. Nosotros sabemos que fue Constantino, pero ellos se justifican y dicen que fue el apóstol Pedro, que es el primer papa de la iglesia católica, que vivió en el 1er siglo.
Entonces no vengan ustedes, los que saben eso, que eso es falso, no vengan a contestarle con que Constantino vivió en el primer siglo también y que hizo eso, porque eso no es verdad. Él vivió, díganlo que él vino en el tercer siglo y que lo hizo, pero no en el primer siglo, querido Codrito. Entonces, él no cambió las reglas, él no cambió el día de guardar del séptimo al día primero de la semana. La Pascua para los días de Pedro se celebró en la fecha correcta hasta por los creyentes en Roma, porque Pablo había edificado allí una asamblea, una iglesia en Roma, queridos siervos. El fundador de la Iglesia Católica fue otro Simón, queridos codritos. Otro Simón que aparece en la Escritura. Simón el Mago, queridos siervos. Un hereje y apóstata y usurpador, y vemos de él en Hechos 8:9. Vamos a leer. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y magia y hechizos, ven, la ramera, la hechicera Babilonia, ven como todo, claro que no va a ser de la queja y la genuina Simón el Mago. El nuestro es Simón Pedro, y no la fundó tampoco Pedro, la fundó la roca Yahshua, no Pedro la piedrita, porque Kefa significa piedrita en griego, y Yahshua, la roca, es otra palabra distinta en griego. Ese es nuestro, los dos son nuestros, pero la fundó Yahshua, no Pedro. Pues menos Pedro fundó la Iglesia Católica, y menos lo hizo en el primer siglo, o menos lo hizo en el tercer siglo, querido, porque no estaba vivo en el tercer siglo. El apóstol Simón Pedro, ¿quién va a decir una locura así? Pero sí estaba vivo en el primer siglo, oigan bien, Hechos 8, versículo 9. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, el famoso. ¿Se acuerdan? Como estos magos famosos. Pues iba por ahí dando show gratis. Simón el Mago, queridos. Y todos los que lo veían y los que se lo encontraban, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, les cautivaba la atención. Todos los gente del pueblo que veía las magias y los poderes mágicos de Simón el Mago, de este brujo, le prestaban atención diciendo: esto es lo que se llama el gran poder de Yahweh. Ya estaban diciendo que lo estaba haciendo por el poder de Yahweh, queridos codritos. Qué irónico que cuando Yahshua hacía milagros, los suyos, los fariseos, decían que lo hacía por el poder de Satanás. ¿Por qué los fariseos no iban ahora donde Simón el Mago a decirle que eso era por el poder de Satanás? Lo hicieron los apóstoles. Nadie más sacó la cara. Nadie más sacó la cara para defender el espíritu y defender la verdad. Los apóstoles fueron los únicos que encararon a Simón el Mago, queridos coditos. Pero se fue con los gentiles Simón el Mago, con los que sí lo aceptaron, pero no entró nunca en la verdadera quejilá, en la asamblea del nuevo pacto del Israel de los primogénitos de Yahshua. Nunca. Porque los apóstoles no se lo permitieron, queridos. La gente estaba engañada y decía: esto es por el gran poder de Elohim. Estos hechizos, estas magias. Él hasta volaba como las brujas. Vamos a ver Hechos 13:6. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, él mismo con otro nombre, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este era judío, querido. Esto parece que era otro, ¿verdad? Un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Aunque aquel Simón el Mago, no se dice que no fuera judío. Pensamos que era samaritano, pero la escritura no lo dice. Y si era el mismo, para ese tiempo se cambiaban los nombres, tenían varios nombres. Que estaba, Bar Jesús, estaba con el procónsul Sergio Paulo. Pero Elimas el Mago, pero no se llama Bar Jesús, sí, pero también se llama Elimas. Miren lo que dice el versículo 8. Pero Elimas el Mago, pues así se traduce su nombre. O sea, el significado de su nombre en griego es Elimas, pero en hebreo es Bar Jesús.
se les oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Fíjense, los apóstoles hablándole de Yahshua y de la fe y de la resurrección al procónsul romano. Y el mago diciendo lo contrario a mismo delante de ellos para que el procónsul no creyera. Y lo logró. Y logró convencer al procónsul. Y se hizo amigo hasta del emperador Nerón, porque él iba a Roma y era íntimo amigo de Nerón. Y Simón el mago sembró la semilla de los hechizos y los encantamientos y los poderes espirituales de las regiones ocultas y de la oscuridad, porque él no tenía el espíritu, nada. Esa gente lo que estaban diciendo era falso cuando decían que él tiene el gran poder de Elohim. Es mentira. Esto fue lo que fundó Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón Magus. La Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, vamos a llamarla la Iglesia de Roma. La nueva Gran Babilonia con base en Roma occidental y oriental, porque hay una Roma occidental y una Roma oriental, que está en Turquía. Hay una sede del cristianismo ortodoxo oriental y cristianismo grecorromano occidental, queridos colegas. Y pues esa es la iglesia cristiana falsa de más extensión mundial. Por eso lo llaman católica, que significa universal, porque es mundial, igual que la iglesia de Yahshua lo es impostora. Además, se puede esperar que la falsa tenga más miembros, obviamente, que la verdadera, queridos siervos. Apocalipsis 17:4. Vamos a ir a un poquito más de detalle de la mujer falsa esta, de la iglesia católica de Roma, de la iglesia falsa, de la de los hechizos. Vamos a ver, Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, la vio Juan en una visión. Él sabía que existía, pero la vio en el futuro ya con toda su fuerza ahora grande, con todo su Vaticano hecho, con todos sus papas, con todos vestidos en procesiones, todo el poder, la gente engañada por ella, él la vio en todo su esplendor. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura es el color de una reina y escarlata el de una ramera. Era una reina ramera y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, lo que quiere decir que literalmente era rica, materialmente riquísima. No era rica en cosas espirituales ni en vestimenta como nosotros. Como Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, que Yahshua la describe en Apocalipsis 3, que se considera pobre pero que es rica. Esta es rica de dinero y pobre de espíritu. No tiene, bueno, está podrida de espíritus de demonios. Y perdonen si alguien se ofende, pero hay que decir las cosas como son. Y yo no le caigo bien a mucha gente que está en estos sitios y no quiere salir porque les digo las cosas como son. Me dicen, usted no me cae bien, señorito Rafael. No me quieren decir señor. Usted no me cae bien. Pues, no creo que, yo no te conozco, pero tú a mí sí te conozco, a lo mejor seguro que tampoco me caigas bien. Pero yo no estoy aquí para agradarte a ti, criaturito o criaturita. Ni tú tampoco debes estar para agradarme a mí, ni yo a ti, ni a nadie. Mira, a mí me vale como yo te caiga. Porque a Yahshua le valía como él le caía a los fariseos y le caía a un montón de gente, le caía fatal. Yahshua le caía como patada en el hígado a muchísima gente. Pero él le caía muy bien y estaba de buenísimas con su padre, que es a quien importa que le caigamos bien. Así que a mí me importa como yo le caigo a mi hijo, a mi padre Yahweh y a su hijo Yahshua. Y se supone que si ustedes son del mismo pensar y sentir, yo les caiga maravillosamente y ustedes a mí. Porque se supone que todos estamos defendiendo y diciendo las cosas como son, sin miedo y sin intimidación y sin diplomacia. Yahshua cuando decía mentirosos, hipócritas, no tenía mucha diplomacia, queridos cordritos, ¿verdad? Y no pecaba, porque la escritura es tajante, y él nunca pecó en nada de lo que pensó, ni habló, ni hizo. Vamos a ver, queridos cordritos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Son tantas las vertientes, tantos los pecados, las inmoralidades que ella comete, que se llena un cáliz y se desborda. Una copa, un copón así se llena y se desborda, lleno de eso, de inmundicia. Y sobre su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Quiere decir que mucha gente no sabe qué es ella, quién es. Pueden estar metidos en ella, pueden ser miembros de ella, de esa ramera, y no saben porque es un misterio. Pero a nosotros, los que guardamos los mandamientos, el Elohim que tiene los misterios nos los revela, queridos. Lo dice la Escritura en Daniel. Pero hay un Elohim en el cielo que revela todos los misterios, pero no se los revela a todo el mundo. Pero nosotros se los podemos revelar a ellos. Así como Daniel se lo reveló a la reina Nabucodonosor, que Nabucodonosor no recibía la revelación él mismo, porque él no era del pueblo ni guardaba los mandamientos, ni le temía a Yahweh, pero Daniel sí. Entonces, si nosotros le tememos a Yahweh, guardamos sus mandamientos y creemos en su hijo Yahshua, él nos va a revelar los misterios, queridos cielos, disculpen. Si no a nosotros, ¿a quién se los va a revelar? Él le revela los misterios a los suyos, a los de su pueblo. El misterio, miren lo que tiene escrito en la frente. Tiene una corona. Y en la corona de oro tiene un nombre escrito. Babilonia la grande. Ya no es la antigua, la chiquita, la más o menos. La grande, quiere decir la universal, la gigantesca, la que se ha quedado con todo el planeta. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No dice de Babilonia, ni dice de Europa, del planeta Tierra, de toda la tierra, queridos corderitos. O sea, es de Roma, perdón, dice aquí el versículo 9, vamos a saltar, mismo capítulo, Apocalipsis 17, versículo 9. Son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes. 7 montes. A la ciudad de Roma se le llama la ciudad de los 7 montes, queridos corderitos, de las 7 colinas, no es casualidad. Y tenemos otro versículo en Apocalipsis 2 que tampoco es casualidad, lo vamos a ver ya mismo. Versículo 18. Y la mujer que viste, le dice el anciano a Juan, el apóstol, y la mujer que viste, Juan, esa que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, esa que tenía la diadema aquí, que decía Babilonia la grande, la ramera la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y que tiene muchas hijas, porque si es madre, tiene hijas que salieron de ella. ¿Y cómo van a ser esas hijas? Rameras también, fornicarias. Las hijas rameritas de la madre iglesia ramera son las protestantes que salieron de ella, queridos cielos. Y la mujer que viste es la gran ciudad, en griego polis, ciudad, polis. La gran o megápolis en griego. Gran es mega. Gran ciudad, la megápolis. ¿Saben lo que es una megápolis? Una gigantesca ciudad conformada por muchas ciudades, que puede ser hasta un continente completo. Pero tiene una sede. De todas esas ciudades tiene pues una que escogió como sede, pero manda sobre todas, sobre megápolis. Perdón. Manda, su dominio es una megápolis. La gran megápolis o conjunto de grandes poblaciones, porque polis en sí como que población, pueblos, poblaciones, etnias. Polis en griego. Dice que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que ella es reina de reyes. Yahshua viene a ser rey de reyes. Y y hay una que es una reina de reyes aquí que no quiere soltar la batuta. Yahshua la va a tener que quitar, queridos cielos. Es de Roma. Recuerden que les dije que les iba a dar una prueba bíblica. Apocalipsis 2 lo confirma. Miren, Apocalipsis 2, versículo 12.
Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Uno de los 7 candeleros se llama Pérgamo. La quejilá, asamblea o sinagoga, o como la quieran llamar, congregación, iglesia de Pérgamo, pero es de la genuina porque es la que está representada por la menorá, que tiene 7 etapas, cada vez son simultáneas, todas con el Espíritu, todas guardadoras de los mandamientos de Yahweh, pero con defectos o contaminaciones. Y miren la contaminación de este pueblo, de esta parte del pueblo santo, de esta parte del Israel de Yahshua en sí. Se llama Pérgamo, es lo primero. Es el mensaje en el capítulo 2 de Revelación, les dije. Versículo 12. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, o en Pérgamo, dice el texto. Vamos a poner. Son hermanos en Pérgamo, no son porque no son ciudadanos de Pérgamo, aunque hayan nacido allí. Ya son ciudadanos celestiales. Es el mensaje de la iglesia en Pérgamo y lo pueden buscar en el griego. Amados, estas ciudades, estas 7 ciudades que se mencionan ahí, que son parte cada una de uno de los 7 candeleros de la menorá de oro, tienen nombres con significado. No fueron escogidos hacia al azar, fueron escogidos adrede, con intención, precisamente porque esas 7 ciudades representan exactamente el mensaje que Yahweh nos quiere transmitir a nosotros acerca de la condición espiritual de estas personas, miembros de esta iglesia, porque las iglesias no son pueblos ni son edificios, son personas. Y miren que cuando Yahweh y el Malak de Yahweh y Yahshua le hablan a sus 7 iglesias, se dirigen a personas, no a edificios, queridos colegas. Por ejemplo, Pérgamo, nombre tiene un significado, viene de la palabra gamo, que significa matrimonio. Bígamo quiere decir matrimonio de 2, casado 2 veces. Polígamo, pues que le gusta eso sabe todo el mundo lo que es, la poligamia. Y gamo, querido codrito, pues con el prefijo per significa pervertido. Es matrimonio pervertido. Los de Pérgamo están contaminados con mujeres. Se supone que sean de una mujer nada más, de un matrimonio sólido con la mujer, con la eclesía de Yahshua y ya. Pero estos tienen un matrimonio pervertido. Han absorbido contaminaciones de mujeres. ¿De cuál? De la Gran Babilonia. ¿De cuál más? Vamos a ver, la de Roma. Pero con mujeres cristiano-romanas es que ellos han contaminado. Estos no se han contaminado con judíos ni fariseos. Estos se han contaminado con iglesias de la iglesiandad de la Gran Babilonia, que tiene la base en Roma. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12. Escribe al Malak de la eclesía en Pérgamo. Ahora se dice en Pérgamo, no de Pérgamo. Versículo 13. Le está diciendo a este grupo una asamblea, una iglesia es un grupo de creyentes. Yo sé dónde tú moras, Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre, saben hasta el nombre, saben hasta que se llama Yahshua. O por lo menos que él salva, el Padre tiene un hijo que salva. Y no has negado mi fe y estás guardando los mandamientos, que son parte de la fe. Todas estas iglesias guardan los mandamientos, son el genuino Israel. Ayer lo dijimos en un mensaje que dimos, los diferentes apelativos con los que Yahweh se refiere a su pueblo, y estaba la menorá de oro, los 7 candeleros. Ese es el pueblo actual. Dice: yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, era uno de ustedes, donde mora Satanás, fue muerto Antipas. Amado, busquen en la historia, Antipas fue un conocido mártir del primer siglo, y la historia dice que lo asesinaron en Roma. Yahshua dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, en Roma, donde asesinaron a Antipas, es Roma. Esa es la sede. Bueno, hay otros sitios, pero Roma es el principal, porque ustedes saben que ella es una megápolis. Pero tiene la sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, y donde mora Satanás
donde murió Antipas, que es Roma también. Así que límpiense los que ya se divorciaron de Babilonia, queridos colegas. Contiendan con su madre. Ella no es su madre, dice Yahweh. Contiendan con ella, con su madre, porque no es mi esposa, dice Yahweh. ¿Por qué? Porque fornicó, es una fornicaria. Miembros de la iglesiandad y miembros de la sinagoguidad gran babilónica están casados mal. Salgan de esas mujeres. No se contaminen con mujeres. Sean castos espiritualmente, como los 144,000, para que reinen con Yahshua por 1000 años. Llamen, contiendan con su madre, contiendan y sálganse. Eres una ramera, estás equivocada, límpiate. Si no se quiere limpiar, váyanse ustedes. Salgan de Babilonia, dice la Escritura, queridos colegas. Salgan los que no han salido, divórciense de ella. Ella no es su madre, porque Yahweh dice que esa no es mi mujer. Divórciense de la adúltera y cásense con la pura. Ella ha cometido adulterio y no se arrepiente, sigue igual. Y va a empezar hasta una matanza de sus hermanos, queridos colegas. Fíjense lo que dice Yahshua en Mateo, lo que permite el divorcio de una mujer adúltera. Mateo 5:32. Pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, y nos queremos divorciar de Babilonia, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Pero ella cometió adulterio ya, así que nos podemos divorciar de ella por la única causal que Yahweh permite, la fornicación. La gran ramera es una fornicaria, es una adúltera. Yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Nosotros no nos vamos a casar con una mujer divorciada. Ni nos estamos divorciando de una que no haya cometido adulterio. ¿Ven? Así que nosotros nos podemos casar con la esposa, con la novia, pertenecer a la Quejilá, depurarnos para llegar a ser de la Filadelfia y hasta escapar de la ira venidera 3 años y medio antes que Filadelfia, que la Odisea, queridos codritos. Y no somos adúlteros divorciándonos de Babilonia, de la gran ramera, para casarnos con la novia, con la esposa de Mashiach, con la verdadera Quejilá, con la mujer pura. Oigan eso, benditos sean. Y háganlo. Benditos sean si lo hacen. Shalom, shalom.